Hola, muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a su programa La Caja de Pandora. El día de hoy muy feliz porque tenemos un tema súper interesante y con una persona que ha despertado en mí mucha admiración. Entonces, el día de hoy en su programa La Caja de Pandora tenemos como invitado a Juan Pablo de Anda de Alba, un apellido muy interesante. Bienvenido, Juan Pablo. Gracias, Arely. Un placer estar aquí contigo el día de hoy y qué honor poder estar eh, contigo compartiendo este tema tan importante para todos los mexicanos y también para Latinoamérica en general. Así Entonces, es. de nuevo, muchísimas gracias por la invitación y ojalá podamos tener una conversación muy interesante. Sí, muy bien. No, yo te agradezco muchísimo todos los esfuerzos que has tenido que hacer para que estés con nosotros el día de hoy. Y pues mi nombre es Arely Huitrón, me encuentran en Facebook como psicóloga Arely Huitrón Betance, en el canal de YouTube como psicóloga Arely Huitrón Betance también, y en Facebook tenemos un enlace al WhatsApp donde nos pueden enviar cualquier comentario que deseen y que quieran compartir con nosotros respecto a temas o sugerencias o cualquier cosa, ¿no? No estamos abiertos a cualquier comentario que quieran compartirnos. Nos escuchamos en vivo por Radio Alfa en Internet y subiremos también nuestros videos al canal de YouTube. Pues el día de hoy yo creo que vamos de lleno, porque el tema da como para muchas horas de hablar, de aclarar, de reajustar ideas, de quitar aprendizajes que no nos sirven y de agregar aprendizajes nuevos que nos ayuden, ¿no? El tema de hoy es muy importante, el tema de hoy es así, es en pantalla todos los colores. Y la verdad es que sí me gustó el nombre del tema, Juan Pablo, porque cuando me decías al respecto de tus áreas de interés, dije, pues es excelente, es un tema que no debería de ser necesario, porque debería de ser algo que no se tenga que hablar, porque debería de ser algo natural, ¿no? Pero Exacto. pues debido a que es necesario, pues abrimos este espacio para este tema contigo, Juan Pablo. Bueno, pues muchas gracias. Pues yo creo que sería mejor ir empezando, ¿no? con el tema. Sí, así es. Antes de eso, déjenme mencionarles un poquito de lo que Juan Pablo comparte con nosotros. Juan Pablo de Anda es un estudiante de producción de medios digitales con una especialidad en cine y otra en ciencias políticas de la Universidad de Texas en El Paso, de UTEP. Eres minero. Sí. Tiene 21 años, podría yo ser tu mamá fácilmente. Y es originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, y a sus áreas de interés pues son la política mexicana, la política estadounidense, el cine, el racismo y la representatividad en los medios. Cuando me decían respecto a la representatividad de los medios, dije, ¿a qué se refiere? Y justamente por eso es el nombre de nuestro tema en pantalla, todos los colores, que tiene que ver con discriminación y con racismo. Y justamente el tema así, en pantalla todos los colores, porque si volteamos a ver las películas que existen, los programas que existen, quiénes son los conductores, quiénes son los protagonistas, los principales, y obviamente los protagonistas o los conductores ganan un mejor sueldo, tienen mayor difusión, tienen más ventajas, y quiénes son, pues gente de piel blanca, ¿no? Y no solo piel blanca, sino rubios, ¿no? Por lo general. Entonces, este programa del día de hoy con nuestro gran invitado, Juan Pablo de Anda, es donde vamos a hablar de esto, de la importancia de cómo abrir estos espacios donde toda persona de cualquier color de piel pues tiene derecho a accesar a cualquier actividad y a cualquier nivel de importancia, a cualquier jerarquía, a cualquier acceso de sueldo mayor o de proyección, ¿no? Hablando de cuestiones de cine, de programas de televisión y todo eso. Desgraciadamente, nuestra cultura es racista y no solo Estados Unidos es racista, sino nosotros también lo somos y lo somos dentro de nuestro país, ¿no? Decimos, ay, no, es que nació un niño, ay, mira qué bonito, está bien, güerito. Y si no, pues hay comentarios de esos que lo traemos, pero lo bueno es que no lo tenemos genéticamente, eso no es algo genético. Esos comentarios son algo aprendido, por lo tanto podemos aprender cosas nuevas, ¿no, Juan Pablo? Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora que lo mencionas,
Yo creo que es momento número uno de aclarar algo sumamente importante para todo este tema y eso es que las razas humanas en sí no existen. Nomás existe una raza y ese es el Homo sapiens. Así Existen es, ligeras variaciones genéticas entre personas blancas, personas indígenas de ciertas regiones, personas de origen africano, pero no existe este, ¿cómo se dice? La cantidad necesaria como para considerar que hay distintas razas humanas. Por ende, el decir que hay diferentes razas humanas, eso es una falacia, porque eso no existe. Entonces, exacto. partiendo de ahí, es sumamente interesante el ver cómo el ser humano, y en especial, no, no más en México, sino en todo el mundo, ¿verdad? Este tema es no más de México, pero cómo nos hemos dividido y organizado para poner siempre a la población blanca por encima de todos los demás. Entonces me parece eso muy interesante y no sé, me gustaría empezar compartiendo algo que muchas veces comparto y es que cuando estaba Claro, chiquito, ¿no? Que uno va al cine y ve las películas y se emociona y se desconecta del mundo, ¿no? Se sumerge. Y muchas veces nos vemos representados, ¿no? Ay, que vemos al astronauta, que vemos a un empresario, que vemos a un pirata, no sé, lo que sea. Pues te emocionas, ¿no? Y yo veía todo eso y a mí me encanta ir al cine. Siempre hemos ido con mi familia antes de la pandemia. Íbamos como 2 veces por semana. El caso es que uno va creciendo, ¿no? Y conforme pasó el tiempo, yo me fui dando cuenta que, en especial en las películas mexicanas, que los protagónicos o la mayoría de los papeles, los personajes tenían colores de piel blancas. claro. Eran personas con características europeas y las personas morenas, las personas indígenas, las personas afromexicanas prácticamente no estaban representadas. O si estaban representadas eran en papeles secundarios o eran con connotaciones negativas o eran personajes con estereotipos negativos. Entonces se da uno cuenta de eso, porque también ve el cine estadounidense y es muy distinto al mexicano. En el cine estadounidense han hecho un mejor esfuerzo y ha habido mayor trabajo en cuanto a la inclusión, en cuanto a la representatividad. Ahí sí puede ver uno afroamericanos, a personas morenas, a personas asiáticas y también a personas blancas. Entonces, esto que menciono del cine mexicano, porque es algo muy triste, porque no nomás se ve en el cine, se ve también en las revistas, se ve también en los espectaculares, en los anuncios, Ujú, en prácticamente cualquier tipo de medio de comunicación. No sé si tú te has dado cuenta, pero claro, aquí en Juárez nomás, o sea, salimos al súper o a la calle y en los espectaculares un anuncio, no sé, del Supereto o no sé, ay, no sé si puedo decir sí, marcas, claro. perdón, de No, no cualquier hay cosa y problema. dijeras tú, son personas morenas, ¿no? O personas que vemos aquí al día a día, pero que vemos son mujeres con pelirrojas o personas extremadamente blancas con ojos de color y dices tú, bueno, o sea, sí hemos visto ese tipo de personas en México porque también sería falso negar su existencia, pero la cuestión aquí es que no son la mayoría. O sea, si bien por ahí del 20% de la población de México son personas blancas, el 60% son personas morenas, el 20% son personas indígenas. Y hace poquito que fue, creo que ayer salieron los resultados eh, del censo del 2020 del gobierno federal y salió que por encima del 2% de la población también es afromexicana. Por mucho tiempo se ha pensado que los negros no existen en México, que eso es de Estados Unidos o que de países en Sudamérica. Pero la realidad Claro, es que en México hay población negra exactamente, en estados como Guerrero, que es el estado con mayor población afromexicana, afrodescendiente, y en Veracruz, en las costas, ¿no? Cuando llegaron los españoles, porque también trajeron a esclavos mexicanos, perdón, esclavos africanos para trabajar en México. Entonces, yo creo que es muy importante el reconocer que en México, aparte de que hay blancos, la mayoría, ellos no son la mayoría. La población blanca no es la mayoría y el hecho que no sea la mayoría no significa ya no enseñarlos, no significa relegarlos, claro que no, pero significa también incluir a los otros grupos, a los otros tonos de piel en la televisión, como bien lo dice el tema, y empezar a fomentar estos estereotipos positivos dentro del país, dentro de la televisión y de todos los medios de comunicación visuales que tenemos aquí. No sé si
Como, no sé qué opinas tú de todas estas maneras en las que siempre, como te acabo de decir, ponen más a personas blancas. Yo también, digo, mencioné el ejemplo de los supermercados, pero también es Claro, con escuelas. sí, Hay claro, no sé, colegio y luego Manchester o algo así, y luego puros niños blancos, ¿sabes? Y lo ponen a un negro, a un niño negro, pero ni siquiera es afro-mexicano, ¿sabes? Entonces dices tú, ¿dónde está la representatividad? ¿Dónde me estoy viendo representado? Y más importante, yo creo, es qué triste que en especial nuestras infancias, ¿no? Ni siquiera se puedan ver representados. Y al no verse representados, pienso que en veces, a veces se cuestionan y se ponen a pensar de, bueno, tal vez yo no lo valgo, ¿sabes? Tal vez yo no soy, mi color de piel no es digno de estar en estos tipos de medios de exacto. comunicación. Y eso es muy, muy, muy grave. Sí, y sí lo es porque lo que no se menciona se anula, lo que no se muestra Exacto. se anula y al fin de cuentas es como si no existiera y si no existes, pues entonces, ¿cómo te identificas? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo logras proyectarte? Yo le pedí ahorita a mi hija que me trajera uno de sus bebés porque mira, espero que te guste. Ella pidió hace 2 años estos bebés de Navidad. Ajá. Ah, ¿Sí ves? Y y préstame el otro. al fin, Sí, y ve. y era bueno. Y la verdad es que a mí me dio mucho gusto que ella especificó, es que yo los quiero así, yo los quiero de ese color. Entonces, batallé para que eso sucediera, no, o sea, simplemente es tratar y dignificar a la persona como persona por su valor independientemente de cómo se vea. Y a mí me parece muy noble, ¿no? Que una persona diga, ay, yo quiero o sea, y que le gusta y los cuida y los adora. Y entonces, ¿a qué voy con esto? O sea, no es algo que nacemos con ello, o sea, no es algo genético que no se puede cambiar y decir, ah, no, es que yo no puedo ver a la gente de color más oscura que la mía porque así está mi cerebro y porque así están mis genes. No, es algo que aprendemos. Si nosotros educamos a nuestros hijos o compartimos este conocimiento o este aprendizaje con los demás, los otros pueden aprender, claro, ¿no? Y ahora que hablas de cine, me vino a la mente la película, es una película mexicana que se llama Amarte duele. No sé si lo ubicas porque tú eres muy joven, pero sale No, no, Marta Higareda como, conoces a Marta Higareda, ¿no? De protagonista. sí, Ella no sí. es blanca, no lo es, o sea, así rubia que digas no es. Y aún así ella era la protagonista y la trama era que se enamoraba de un chavo pobre que no era negro, pero era más moreno que ella. Y una de las frases que se me vino a la mente ahorita que mencionaron en la película es que le dice una amiga, ella es rubia, la amiga, le dice, va pues si te gusta el frijol, pues va. O sea, Ujú. y lo Ay, dicen en la película, lo dijeron tal cual y lo pueden revisar donde no, es tal cual, o sea, y es como, para empezar, no tendríamos que hablarlo, este, no tendríamos que ni siquiera mencionarlo porque simplemente es una persona, ¿no? Y luego aparte nos damos cuenta de que nosotros no somos rubios y puede ser que somos hasta un poquito más morenos, pero si hay alguien un tonito más, entonces ese ya no tiene valor, ese ya merece ser tratado de otra manera o anulado, que es peor, ¿no? O sea, lo que no se exactamente. nombra, lo que no se muestra, se anula. Entonces, por eso la importancia de este tema. Y cómo reconozco en ti que tan joven estés interesado en eso, no porque los jóvenes no puedan hacerlo, sino porque por lo regular, pues, es complicado que alguien de tu edad se interese y profundice en esos temas y los promueva, lo cual admiro en ti, ¿no? Y cómo es importante que sí, o sea, volteamos a todos lados, digo, los catálogos de venta, ¿no? Las publicidades, los anuncios, todo es, yo me acuerdo que vi una película que se llama Precious.
No sé si la Ah, viste sí, tú. sí, sí la vi. La protagonista es una joven negra y a la vez digo, bueno, están mostrando también estas otras realidades, pero tampoco es lo único que lo que viven los negros, ¿no? O sea, es igual que cualquier otra persona. Esa película es súper cruda, súper dura, y la verdad es que si la van a ver, después de eso tengan una actividad bonita de relajación o diversión, porque esa película es bastante difícil. Sí, es una película Pero difícil. no representa el total de la gente afroamericana o afromexicana. Todas las personas de cualquier color de piel tienen distintas vivencias, no nada más la tragedia, ¿no? Sí, Ahora me explico con eso, o sea, y por ejemplo he visto también en una serie que estaba viendo que se llama Spinning Out de Netflix, como un muchacho estaba recordando en su infancia que su papá pues era de dinero y trabajaba y compraron una casa en un vecindario pues de buen nivel económico, por así decirlo, ¿no? De gente que pues casas caras. Cuando ellos llegaron, llegó la policía porque eran negros y seguramente iban a robar, ujú. ¿no? No, O no, no, y hay todo muchísimos esto, casos así. sí, exacto. Y volviendo a lo que decías de la película de Precious, sí es una película cruda, es una película difícil de digerir, son temas Ujú, fuertes, pero considero más bien, tanto la población afrodescendiente en Estados Unidos como en México, se vive en un sistema de racismo estructural, un racismo exacto, en donde el sistema está a favor de la población blanca. así es. Entonces, gracias a este sistema, si bien sería incorrecto decir que todos viven mal, que todos viven en una Exacto, desventaja perpetua. También es necesario decir que también muchísima de esa población afroamericana está en una posición de desventaja precisamente por este racismo estructural. Entonces, muchas de las películas donde los protagonistas son afroamericanos, considero que están, ¿cómo se dice? Enseñando una realidad que viven. Y la película de Precious es simplemente como que un lado, ¿no? De esa exacto. realidad que viven. Ujú, Y en México, no, es que es muy complicado, es que me emociona mucho este tema. claro. En Estados Unidos, sí, es que es muy común decir que México no es racista. Entonces, yo creo que es necesario empezar desde reconocerlo, que México sí es un país racista. Claro que sí, La diferencia es que comparamos todo con Estados Unidos. Si decimos, en México no somos tan racistas como en Estados Unidos, ¿verdad? Porque no se experimenta el mismo tipo de racismo. Cuando la realidad es que el tipo de racismo en Estados Unidos es segregacionista. Y el racismo segregacionista es aquel que pone a un grupo racial por encima de otro, pero que piensa que este grupo tiene que ser perpetuamente inferior a ellos y que no tiene ninguna posibilidad de mejora, por así decirlo. Entonces, por eso, eh, desde la llegada de los afroamericanos, perdón, de los africanos a Estados Unidos y todo esto, se han estado dividiendo y se segregan, ¿no? En especial con Jim Crow y todas estas cosas. Y no nomás con los afroamericanos, sino también con los mexicanos y todos los otros grupos en claro. Estados Unidos. Ese es el tipo de racismo que experimentan, que tienen. Y en México no se tiene un racismo segregacionista, sino uno asimilista. Y el racismo asimilista, creo que sí se dice, o asimisionalista, perdón, estoy un poco confundida, Ujú, es aquel que intenta de alguna manera asimilar o mejorar, entre comillas, a un grupo racial, por así decirlo, para que, para que se mezcle, para que se haga más blanco, digamos así, porque estos esfuerzos asimilistas, perdón, se hacían con el afán de blanquear a la población indígena en México, de claro. blanquearlos, de Esta frase, disculpa que te europearlos. interrumpa, pero me vino a la mente esta frase que dice, ay, mira, se casó con una más blanquita, pero no lo dicen así. Dice, es que va a mejorar la especie al fin, Ay, ¿no? no, Y sí, se va a sigue mejorar la raza. diciendo, ay, mira, es que el niño,
no, pues sí, te conviene ella o él porque vas a mejorar la especie, como si, pues tal cual, ¿no? Como si estuviera mal tu especie. Y para empezar, ¿cuál especie? Si todos somos de la misma, como bien mencionaste, ¿no? Exacto. No hay como que tipos y categorías, no existen. Todo eso lo hemos hecho la humanidad desde un punto de clasismo, de elitismo y de un racismo crudo en el cual no podemos seguir en este concepto erróneo, ¿no? Y validando todavía cada vez más que la publicidad, incluso los artistas más famosos, ¿no? Los que tienen más éxito o a quien sigue más la gente es gente blanca o anglosajona o rubios más caucásicos. Y en realidad no podemos, es un problema global, claro que sí lo es, pero que puede ir cambiando desde lo micro, ¿verdad? Desde las intervenciones aquí en cortito con mis hijas, con mi marido, con mis amigas y probablemente tengamos, de verdad, ahora sí tengamos por necesidad seguir hablando de esto y mencionándolo y cuando alguien haga este tipo de chistes, este tipo de comentarios, que en realidad chistes, pues se dicen chistes, pero en realidad son comentarios racistas y hirientes, Exactamente, porque esos no son chistes. debemos detenerlo y debemos no prestar oídos y al contrario, dar una intervención que haga que eso no siga sucediendo en ese momento. Exactamente. Y ahora que lo mencionas, qué interesante esto porque dijiste chistes racistas, ¿no? Es muy común en México el hacer chiste, ¿no? De los morenos o de los prietos o se le otorga esta connotación negativa, ¿verdad? A todos estos colores de piel que no son blancos. Cuando uno va creciendo, yo me acuerdo en especial en la secundaria, ¿no? Y me incluyo, o sea, usábamos la palabra indio como, Exacto. como algo, un término despectivo, como para referirse a Como alguien una tanto ofensa, negro, claro. exactamente, y sería muy hipócrita de mi parte decir que yo nunca he usado, que yo nunca he sido racista, que yo nunca he discriminado, porque estaría mintiendo, ¿sabes? Y yo considero que es un proceso, ¿no? El aceptar qué estoy haciendo yo que es racista, ¿sabes? Y ya una vez que lo tengas identificado, bueno, decir, ok, ¿qué voy a hacer para trabajarlo? ¿Qué voy a hacer para erradicar estas prácticas? Y esto de los chistes, eh, todo esto que se experimenta en México, ¿verdad? Que dice que no somos racistas, tiene su origen desde la conquista, porque Claro, de llegan los malinchista. españoles. Exacto, exacto. Entonces, llegan los españoles y implementan el sistema de castas en México. Entonces, ¿qué hace eso? Es que pone a los blancos, a los En un europeos, nivel, en el claro. piso, exacto, de la pirámide, y luego pone a los indígenas y luego pone a los negros. Entonces, ¿qué pasa? Nos independizamos, pero eh, todas estas personas blancas ya estaban en posiciones de poder. Ya se había normalizado esta idea de que los blancos estaban arriba, y luego los indígenas, y luego los negros, ¿verdad? Que luego se borraron mágicamente de la historia. Entonces, nos independizamos como país, pero seguimos arrastrando estas ideas racistas, discriminatorias, y hasta el día de hoy, muchas de las personas en posiciones de poder en el país son personas de color blanca. Y Claro. aunque sí es verdad también que hay personas morenas que están en posiciones de poder y todo esto, la realidad es que el sistema está diseñado para favorecer a la población blanca. Así es. Entonces, todos estos comentarios que seguimos haciendo y que están tan normalizados es producto de esta normalización de tanto de ver a personas blancas, ¿no? En posiciones de poder, de no vernos representados, de estas ideas que se nos incrustan desde pequeños, de hacernos creer que todo lo que no sea blanco es malo. Oye, y que se Y nos entre más... incrustan desde pequeños y porque tal vez desde pequeños, cuando éramos pequeñitos, no podríamos hacer este proceso de concientización y de revisar, oye, este pensamiento de verdad es algo justo, es algo correcto,
tal vez no teníamos esa habilidad, pero no podemos ahora como adultos decir, ay, pues es que así aprendí y así vivo. Eso es algo, Exacto. es una inconsciencia y es una irresponsabilidad porque, bueno, así aprendí, pero puedo aprender ahora cosas más sanas que promuevan una convivencia de paz en realidad, ¿no? Y de paz me refiero con base a la justicia, ¿no? Y si me permites, bueno, le quiero mandar un saludo a Oscar Conde que nos está enviando un WhatsApp donde dice que nos está escuchando ahorita en vivo en Radio Alfa. Un saludo, Oscar Conde, muchas gracias por escucharnos. Espero que tenga muy bonito día y que no sea la única vez que nos escuche, ¿no? ¿Le quieres decir algo a Oscar Conde? Y gracias Oscar por sintonizarte y qué gusto que estés aquí escuchando, especialmente este tema de tanta importancia para todos en México y en Latinoamérica. Sí, pues muchas gracias, Oscar, y espero que continúe en sintonía de Radio Alfa. Pues decíamos, esta parte de que todos estos comentarios no es parte natural del ser humano, no es algo, o sea, yo tengo que ser responsable de lo que sale de mi boca, lo que provoca en el otro. Tal vez no soy responsable de la reacción de los demás, pero sí soy responsable de lo que sale de mi boca y revisarlo y tener conciencia de verdad de que de dónde viene. Y a veces dicen, no, es que exageran y ahora todo es una cultura de la cultura del alma de cristal y ahora todo les Ajá. ofende. No es verdad, o sea, lo que pasa es que ahora estamos tratando de promover y hay nuevas conciencias y promover estas nuevas conciencias no quiere decir que sea un mundo de cristal, sino que más bien el mundo ha sido demasiado cruel, demasiado injusto y demasiado duro con mucha gente. Lo que pasa es que, obvio, le va a parecer mundo de cristal si yo estoy en una posición cómoda y a mí no me afecta, pues entonces voy a decir, ay, pues ahora todo les duele, mundo de cristal, ahora ya nadie les puede decir nada, sino que más bien está normalizada esa violencia, porque al fin de cuentas es violencia. Sí, totalmente de acuerdo. Y ahora que lo mencionas, digo, porque nos tachan, ¿no? A todas las personas que somos antirracistas o que queremos más inclusión de la comunidad LGBT o de cuando exigimos cualquier cambio, ya sea de inclusión o de representatividad o de simplemente derechos humanos básicos, se nos tacha de todo esto, pero me parece muy irónico porque dicen, ay, es representación forzada, porque quieren meter a una persona morena o a una persona afrodescendiente. Pero si nos metemos en el ejemplo de México, digo, si estamos hablando que por ahí del 20% de la población es blanca y casi todas las producciones tienen a personajes blancos, ¿no sería esa una representación forzada? O sea, estamos experimentando y hemos experimentado en México una sobrerepresentación de personas blancas. Entonces, el hecho que metan a personas morenas, a personas indígenas, a personas afromexicanas, no me parece en lo absoluto representación forzada. Y Claro el que hecho no. que las personas piensen que así sea, te habla del trasfondo de todo esto, te habla de la seriedad y de lo Claro, de todo lo que normalizado. hemos aprendido y que nos arraigamos, sobre todo cuando lo contrario a esto no nos afecta. O sea, si yo sigo aplicando esto es porque la verdad o soy muy poco consciente de que no soy el único y que no soy como yo. O sea, que mi normalidad no es la normalidad del otro y que mi ser no es el ser del otro, ¿no? Y mi manera de estar en el mundo no es la manera de estar del mundo del otro. Entonces estoy como en esta burbuja propia, privada, y la verdad es que estamos todos súper conectados con los demás y somos interdependientes de manera total. Entonces, si creo que solo yo, mi verdad es la absoluta, pues estoy en un gran error y estoy perdiéndome de disfrutar de esta variedad, de esta gran variedad que el ser humano tiene, ¿no? De color de piel, de aspectos, de gustos. Y ahora que dices esto de la representación forzada, me recuerda mucho estas cuotas de género, ¿no? Que a veces cuando el gobierno federal da un dinero para que se ejerza de alguna manera, uno de los requisitos es que haya esta llamada cuota de género, que mínimo el 20%, por así decirlo, sean mujeres, y lo ponen como por una condición, ¿no? Si no es así, tu proyecto tal vez no será financiado. Y a lo mejor podemos pensar que eso no es tan correcto,
porque no debería de ser necesario, pero ante la necesidad, pues bueno, mínimo están pidiendo la cuota de género y esperemos que con una cuota de género a la par vaya avanzando la conciencia de la sociedad y no sea necesario mencionar esta cuota de género, ¿no? Entonces yo creo que es parte también de, bueno, tienes que tener a alguien, los estímulos no fiscales que hace el gobierno, de que una empresa contrata gente con discapacidad y entonces le condonó ciertos impuestos y entonces es una empresa inclusiva, ¿no? Sí, Son sí, estrategias que a lo claro. mejor pudiéramos decir que pues no resuelven el asunto, ¿no? Porque esto tiene que ver con educación, tiene que ver con conciencia, tiene que ver con respeto del otro, independientemente de cómo te veas, de cómo seas, de cómo hables, ¿no? El simple hecho de ser, que no es tan simple, pero a la vez lo es tan sencillo como decir, eres un ser humano, yo soy otro y valemos igual. Y si valemos igual, obviamente los derechos que se exigen en cada acta constitutiva de cada país, pues es para todos y todas, ¿no? Independientemente del color de la piel. Así deberían de ser también las oportunidades, tanto en los trabajos como en las revistas, como en el cine. Y en este caso, pues no podemos negar que realmente los protagonistas es así, ¿no? Y alguien de color oscuro, pues será eh, un papel menor y nada más casi como porque alguien güero a lo mejor ni siquiera va a querer hacer ese papel, ¿no? Entonces, Ujú. es de verdad tomar una conciencia, como bien decías, Juan Pablo, bien mencionabas que todos en algún momento lo hemos hecho, en mayor o menor nivel, tomar conciencia y decir, bueno, aprender nuevas rutas de acción, nuevas rutas de conducirnos y nuevas maneras de relacionarnos con el otro. Exactamente. Y es un proceso difícil, Arely. No es un proceso fácil, definitivamente no. Es cuestionarse actitudes, comentarios, maneras de pensar. O sea, el tener la idea de que de un día para otro ya no voy a ser racista es totalmente falsa. Eh, Hay, claro, diferentes grados, ¿no? de ser racistas, pero igual el ser 3% racista no te exenta, ¿sabes? El caso es llegar a ser lo menos racista posible para erradicar todas estas violencias. Y volviendo a lo que decías de la cuota de género, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, Son propuestas, se les conoce como acciones afirmativas a todos estos esfuerzos que hace el gobierno para ser más inclusivo y para realmente poder avanzar en términos de inclusividad, de representatividad. Entonces, la cuota de género que mencionas me parece a mí perfecta. Digo, sí me parece triste, ¿no? Que la tengamos que Claro, implementar. Qué triste que si no hay eso, no podemos contar con cierto porcentaje de representatividad de mujeres, ya sea en el Congreso o en de los ámbitos en donde se aplique. Y una vez que se aplican estas cosas, ya sea en cuota de género o si se llegara a aplicar como requisito en producciones de medios de comunicación visuales, eh, son controversiales al principio, pero son necesarios, porque si no se hacen, luego simplemente no nos vemos representados, no no nos hay movemos, ¿no? representación. Si no nos movemos de donde estamos. Exacto. Y si no se nos incluye, no hay distintas perspectivas. No hay perspectiva de género, no hay perspectiva de personas con diferentes vivencias, porque las comunidades indígenas del país no van a vivir lo mismo que una persona blanca en el país. Si bien vivimos en el país, las circunstancias son totalmente distintas. Entonces, el hecho que haya distintas personas de distintos pasados, historias, circunstancias, enriquece a nuestra sociedad y si bien pueden parecer controversiales, que no lo son en lo absoluto, son necesarias para poder normalizarlo. Y una vez normalizarlo, como mencionaste, poder ahora sí que borrar, ¿no? Estas cuotas, ¿no? Vuestros requisitos. Entonces, eh, algo que me gustaría también aclarar, bueno, no aclarar, más bien comentar, es que sí, es necesario Y y es, joven, ¿perdón? no, Mm, adelante, disculpa. no, digo que es importante y es extremadamente urgente que en México como país empecemos
a generar contenido más inclusivo en cuanto al color de piel. Claro que también en cuanto a representatividad con personas con capacidades distintas y de identidad de género y orientación sexual, claro. Pero ahorita el tema es en cuanto Claro, a color de piel. el color de piel. Y exacto, y una vez que, porque son dos cosas que son necesarias. Número uno, que sea una representatividad, una representación más proporcional. Una vez que se alcance esta representación, nos veamos, sea un poquito más proporcional, donde veamos más morenos, más personajes, que esto es otra cosa, tendemos a pensar que para que un personaje, para que una persona indígena salga en la televisión, su papel tiene que ser como Adokai, como que tiene que ser, bueno, un indígena en la televisión o algo que se parezca a su realidad. Cuando no tiene por qué ser así, entonces es aquí donde Exacto, entra el segundo requisito. Ok, porque podemos tener a muchísimas personas, es más, digamos, erradicamos a las personas de origen europeo, ¿no? De la televisión mexicana, los medios de comunicación. Bueno, ahora nomás tenemos a personas afrodescendientes, mestizas e indígenas. Pero ¿de qué nos va a servir si nomás tenemos a tantas personas que ya no son blancas, si los estereotipos o los papeles que se nos están dando siguen teniendo connotaciones negativas? ¿De qué me claro. sirve a mí? Claro, porque están cargados de todos esos prejuicios. Y entonces Exacto. cuando un niño indígena ve a un personaje indígena en una película donde es como nada más de cierto tipo de papel, pues estamos limitando el desarrollo de esa imaginación de ese niño de decir, yo me estoy identificando con él y qué voy a lograr, en qué me puede inspirar, ¿no? Porque una de las cosas que es muy importante es tomar en cuenta que los medios de comunicación tienen una responsabilidad social muy alta y que no están siendo tan conscientes en muchos sentidos. O sea, ese niño indígena, ok, sí, está representado ahí, ¿no? Por ese personaje, pero dime, ¿de qué objetivo va a ser si solo es ese papel y no lo ponen de otros tipos de papeles? No, ni siquiera quiero mencionar cuáles, porque a la vez, pues es cualquiera, porque puede hacer cualquier papel. Y entonces, ¿dónde está esta conciencia social de que los medios de comunicación necesitan tomar en cuenta este proceso de inspiración, de motivación, de generar sueños, metas en las personas que los están consumiendo, que al fin de cuentas están consumiendo y de alguna manera pagan por eso? Porque pareciera ser que la Exactamente. televisión es gratis, ¿no? La que no es por cable, pero pagas algo porque estás viendo publicidad, porque estás viendo, estás usando, o sea, estás eligiendo, le estás dando rating y aún así no te representan. Ujú, exactamente, y es aquí donde entra esta incongruencia perpetua, ¿no? Que hemos vivido por muchos, muchos, muchos años en México y en Latinoamérica. Y es necesario que el color de tu piel no tenga absolutamente, no Nada que condicione ver. el papel que tú puedas hacer en la televisión o en el cine o en alguna fotografía. Si bien, digamos, una persona indígena va y hace un casting para un empresario. Bueno, que su origen, su color de piel no, no lo condicione para nada. O sea, ¿qué daría yo por poder ir al cine ahorita y ver películas mexicanas donde el empresario, no sé, sea alguien, no sé, afrodescendiente o alguien moreno o alguien indígena, ¿sabes? Se nos Y limita alguien y se nos... bajito, ¿no? Porque también, pues, bueno, eres moreno, pero si eres alto, atlético, y no se diga si esta frase de, es moreno y mira qué bonito se ve el ojo verde en la piel morena, ¿no? O sea, Ajá, sí. esos Como si comentarios fuera un donde, plazo o algo así. claro, bueno, eres moreno, pero te salvan los ojos verdes, ¿no? O sea, es de Sí, verdad como si algo ser que moreno no fuera todo tendría mal. que, exacto, que mencionarse. Y claro, no solo que su color de piel no determine si entra o no, sino que tampoco determine el rol que va a generar, ¿no? O sea, porque es casi como que, bueno, es moreno, es buen actor, entonces vamos a generarle un papel acorde a su piel. Exacto, cuando eso es totalmente incongruente. Tu color de piel no tiene absolutamente, bueno, no tendría que ver, hipotéticamente hablando, para nada en cualquiera que sea la profesión en la que uno se destaque. Pero tristemente en México muchas veces
la mayoría de las veces tu color de piel sí condiciona el, el número de oportunidades que puedes recibir, el grado de escolaridad al que puedes llegar, si puedes o no ser susceptible a comentarios racistas en el país. Entonces es por eso que es de suma importancia, número uno, aumentar el número de personas morenas, afrodescendientes e indígenas en la televisión, en el cine, en los comerciales, en los medios de comunicación visuales. Y número dos, empezar a cambiar los tipos de papeles que se les dan. Darles el papel de un chef, de un astronauta, de lo que sea, ¿sabes? Para que los niños, para que nuestras infancias, tanto indígenas, tanto, bueno, las infancias indígenas, mestizas y afrodescendientes, puedan ir al cine y decir, ok, yo también, número uno, yo también puedo ser actor, porque esa es otra cosa muy importante. Muchísimas veces, en especial en México, se tiene esta idea que si quieres ser actor, tienes que ser blanco, o tienes que ser de Bonito, ojo azul o de ojo verde. bonito en Exacto, o sea, el y nos, estereotipo bonito. exacto, son estos estereotipos de belleza europeos que están incrustados en un país donde nomás el 20% es blanco. Entonces, ¿qué tan dañino O sea, es eso estamos para la... hablando que el 80% de la población del país no está representada y no solo eso, sino que está con trabas en su desarrollo, tanto académico como profesional, y con una recibiendo, el 80% de nuestro país ha estado recibiendo violencia estructural porque no hay más espacio a este laberinto de cristal donde topas y no avanzas. ¿Por qué? Porque el color de piel. Entonces, el 20% de la población de México tiene esta ventaja, pero el 80% de todo un país sufre a consecuencia de esto. Exactamente, y es muy, créeme que es frustrante, ¿sabes? Porque uno quisiera, ¿no? Que ya pudiéramos dar pasos más grandes hacia un país muchísimo más inclusivo. Porque la representatividad, la representación de los colores de piel, los tonos de piel en la televisión y en los medios, eh, no simplemente tiene un impacto positivo en las infancias, sino que normaliza el ver a distintas razas, ¿verdad? Porque las razas no existen en cualquier tipo de profesiones. Entonces, si yo creciendo veo a personas indígenas, a personas morenas, a personas afrodescendientes, bueno, yo puedo ya en mi cabeza decir, ok, en México también existen las personas afrodescendientes y no tiene absolutamente nada de malo. En México también las personas morenas e indígenas pueden aspirar a cualquier puesto que quieran, independientemente del color de su piel. Pero la realidad es que las películas, la mayoría de las películas y las producciones mexicanas siguen perpetuando estos narrativas donde las personas blancas siguen siendo los protagonistas o hasta los personajes secundarios, ¿no? Pero cuando se dan las oportunidades de poner a personajes morenas, a eso sí, cuando los ponen, son o los ladrones o las empleadas domésticas o los narcos, ¿sabes? Entonces, ay, sí, sí vamos a ser inclusivos, pero nomás los vamos a seguir poniendo en roles negativos. Entonces, ¿dónde está el avance en eso? Claro. Entonces, Sí, o sea, es al un esfuerzo. contrario de ser algo beneficioso, incrementa el estereotipo en contra. Exacto. Y entonces yo creo que es un conjunto, un esfuerzo en conjunto, tanto de creadores de contenidos como tanto de autoridades federales, tanto locales o municipales. Eh, hay países, hay una agencia, creo, una vez vi una conferencia sobre este tema también y mencionaron que hay como una institución, creo, en el Reino Unido, que se encarga de regular los estereotipos negativos de diferentes, pues de los grupos de piel que no son blancos. Entonces es muy interesante eso, porque tengo entendido que evalúan, no sé, digamos, un comercial o una serie y ya ellos identifican, bueno, esto puede seguir perpetuando tal estereotipo negativo sobre, no sé, digamos, la gente morena, entonces modifícalo o cámbialo para que no sea de esa manera. Porque ya es demasiado lo que vivimos en México de racismo, de discriminación, que tanto se esconde y tanto se niega, porque yo conocí a muchas personas y es muy frustrante, Arely, que te digan que racismo en México no existe. Que racismo en México no existe porque ellos nunca lo han experimentado. ¿No? ¿Y cómo Y vamos a mejorar algo que no concientizamos? exactamente, o sea, ¿cómo trabajamos algo que negamos? O sea, entonces, paso número uno
aceptar y reconocer que México es un país sumamente racista. Número dos, ver cómo trabajarlo, ¿no? Ver cuáles son las actitudes que yo estoy teniendo como ciudadano, digo, si queremos empezar desde uno mismo y ver cómo las podemos trabajar hasta llegar al punto de erradicarlas, empezar a ser antirracistas. Y número tres, yo creo que sería seguir propagando información sobre el tema, crear contenido y no tener que tener en la mente que tu protagonista tiene que ser blanco, ¿sabes? Crear una historia y darle el papel a cualquier persona, Por su talento. considero, exacto, por su talento, pero en esta época que nos toca vivir, considero que sí es importante en muchas ocasiones darle preferencia a personas que no sean blancas. No sé, darle preferencia a personas indígenas o afrodescendientes o morenas para poder empezar a normalizar los colores de piel y las profesiones en las que nosotros los podemos ver. Ya una vez que se tenga normalizado esto, bueno, pues volvemos, que esto suena como un futuro utópico, ¿no? Sí, la verdad Donde es no que sí. tengamos que tomar estas acciones afirmativas, pero la realidad es que sí tenemos que. Entonces, crear esto y esperar a que se empiece a normalizar con el tiempo. Sin duda es un proceso difícil, pero no imposible. Claro, no es imposible siempre y cuando quitemos esa negación, aceptemos que esta realidad es así, que hay racismo en México, que lo hemos sido todos y todas en algún momento, tomar conciencia y después de tomar conciencia, tomar la responsabilidad y tomar acciones para erradicarlo, ¿no? Y me viene a la mente, claro, algún caso tan súper famoso respecto a esto del cine y la piel morena, Yalitza, ¿no? O sea, todo el furor que se generó, que cómo era posible, ¿no? Que alguien así, alguien como ella, estuviera hasta nominada al Oscar y todo eso, ¿no? Y cómo estigmatizaban su actuación o su esfuerzo o su logro y minimizándolo casi hasta yo llegué a escuchar que era, ay, está nada más como por nominada por alguna otra cosa, ¿no? Porque quieren suavizar alguna situación social o lo que sea, o por casi porque alguien pagó para que ella estuviera nominada. Entonces, ¿cómo podemos de verdad ser tan rudos, ser tan rudos con otro ser humano que simplemente, que no fue simple, que logró pues algo tan reconocido, ¿no? Como una nominación al Oscar? Y contrario a que nosotros como mexicanos y mexicanas apoyáramos eso, lo atacábamos. O sea, Sí, es lo más irónico, o sea, en todo el mundo aplaudiéndole a Yalitza, claro, echándole porras, pero en México, no, no se lo merece, no es buena actriz, no está bonita, y lo que sea. Y lo más triste de todo esto es que le decían todo eso simplemente por ser una mujer indígena. exacto. Todo ese trasfondo es porque es la primera vez que se empiezan a ver protagónicos con personas indígenas. Entonces, hay una frase que de hecho escribí aquí porque me encanta y la quería mencionar que dice, Claro. cuando estás acostumbrado al privilegio, la equidad se siente como presión. A Entonces, ver, dímela de mucho, nuevo. dice, cuando estás acostumbrado al privilegio, la equidad se siente como presión. Claro, exacto. Y Entonces, es ahí donde está la resistencia. exacto, y es ahí donde se tiene que aplicar el cambio. Entonces, en el caso de Yalitza, que por primera vez, si yo te comparto, Arely, y yo honestamente nunca pensé vivir en estos tipos donde pudiéramos ver un protagónico con una persona indígena, pero pues llegó Roma, ¿no? Entonces, le agradezco a Alfonso Cuarón. Claro, Y porque empieza abre esta caja de Pandora, ¿no? Como el programa, y hablando abre de, esta conversación así este, es, sobre, sobre todo el racismo que se vive no nomás en México, sino en Latinoamérica, y le dice a las sociedades que ya es hora de empezar a ser más inclusivos, que ya es hora, porque ni siquiera es que tengamos que pedir algo que no es de nosotros merecemos vernos representados, es simplemente eh, tiempo de que las élites y las personas que están en posiciones de poder se muevan tantito para que nosotros podamos llegar. Y con lo de Yalitza Aparicio, llegamos a un tema que es, bueno,
porque también Carla Martínez de Salas, que es la editora de Vogue México y Latinoamérica, la incluyó en la revista, fue portada y todo esto, pero a fin de cuentas digo que a mí me encanta, me encantó todo eso, pero una vez estaba escuchando a, ¿cómo se llama? Yasnaya Aguilar, creo, es una lingüista mexicana, que toca todos estos temas también y ella decía que, bueno, o sea, es que todo esto es positivo, bueno, no sé si dijo eso exactamente, pero dijo algo así como que a fin de cuentas todos estos sistemas de validación, ya sean los Óscares, ya sea Vogue, digo, siguen siendo sistemas de validación eh, occidentales, ¿sabes? Claro, O sea, ¿dónde están los sistemas de validación indígenas? ¿Dónde están las historias indígenas? Porque también es importante aquí ver quién está detrás de la cámara, quién está escribiendo las historias. Porque muchas veces, si bien también otro punto que es necesario agregar es, ok, hay personajes indígenas en la televisión, hay historias, pero bueno, ¿quién está escribiendo esto? Porque si siguen siendo las élites, que en su mayoría son personas que siempre han estado en posiciones de poder y son y personas de mucha blancas. ventaja. Exacto, entonces se estaría avanzando, pero no a un grado óptimo. Entonces, es Exacto. importante también impulsar y permitir que sean los grupos indígenas del país, los que sean ellos los que empiecen a escribir sus propias narrativas, que sean ellos los que decidan cómo quieren ser representados en todos estos medios de comunicación y que sean ellos los que puedan decir qué sistemas de validación usan para poder, no sé si ir haciendo todo su contenido. Entonces son muchas cosas, puede ser algo Es abrumador, verdad, es verdad. pero, pero sin duda es algo que realmente vale la pena continuar cuestionándose uno todos los días, porque esto tiene como objetivo simplemente normalizar que en México vemos distintos colores de piel y que tu color de piel no tiene por qué eh, restringir tus metas o tus sueños. Claro. Entonces sí, es difícil, ¿sabes? Es Sí, muy y claro bonito. que lo importante ahora es que sí, bueno, no nos quedemos en que falta mucho, sino que, bueno, hemos avanzado, ¿no? Para que no nos quedemos así como que en este mal sabor de boca. Y creo que una de las cosas que podemos resaltar también es que, mira, o sea, yo reconozco en ti que tienes esta visión y que lo compartes de una manera tan amorosa y tan respetuosa. Tú eres una señal de que esto está avanzando. O sea, tu perspectiva, tus objetivos, tu enfoque de tu carrera, de tu vida, es un ejemplo claro de que estamos avanzando, aunque vayamos lentito, aunque quisiéramos que eso no existiera ya para nada. Y yo creo que en algún momento, creo que sí sucederá, pero lo que sí puedo pensar ahorita para quedarme con algo de esperanza, ¿no? Es que tú eres un ejemplo de que esto está avanzando, eres un ejemplo de que esto va mejorando. O sea, el que tú tengas estos conceptos, el que tú compartas, que tengas este interés en el racismo, en las políticas públicas, y que tú lo verbalices de tal forma, es una señal de que estamos avanzando. Ay, pues muchas gracias, en serio, significa muchísimo para mí y claro que sí, o sea, se trata, número uno, de señalar y de hacer énfasis en todo lo que está mal para poder mejorarlo, pero como tú dices también, es necesario reconocer el avance que ha habido en el país, tanto con Roma, con Yalitza Aparicio, hay actores como Tenoch Huerta, que me encanta, es un actor moreno, que es un actor totalmente espectacular y que ha estado en producciones como Narcos, y una infinidad de otras producciones mexicanas e internacionales, la serie de La Malinche, o sea, sí hay ya avances que no se habían visto antes en el cine mexicano, en la televisión mexicana, en los comerciales mexicanos. Entonces, yo creo que es cuestión de seguir trabajando para poder llegar a una representación verdadera en los medios. Pero sí, porque sí estamos ya avanzando a un ritmo un poquito más rápido, gracias al universo. Claro. Pero sí, 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 no. y sobre todo Mira, reconocer, ¿verdad? Reconocer que esto no es, como tú dijiste hace un momento, no es algo que tengan que darnos y que se queden sin algo, sino
que es algo que se merece, es algo que por derecho de Exacto, nacimiento se, se merece, más bien que es algo que quitaron a alguien que tenía ese derecho. No que yo exactamente, tan amablemente, con mi piel blanca, vaya y le dé a este moreno una oportunidad porque soy tan bueno. No, simplemente exactamente. es aplicar la justicia. Ujú, sí, y reclamar los espacios que nos corresponden. No, sí, como tú dices, no es como, no tenemos que pedir permiso, o sea, ellos, y tampoco se trata de poner, porque muchas veces cuando toco este tema es común que me digan de que, como que se ofendan, ¿no? Como que piensen que, ay, bueno, entonces ya no quieres a A los blancos en la blancos. televisión, no, o sea, claro que no. Exacto, entonces no se trata de poner a un grupo racial sobre el otro. Claro, Simplemente se trata que tu color de piel no tenga absolutamente nada que ver con qué tan lejos tú puedas llegar, independientemente cuál sea tu profesión. Entonces, el exigir estos espacios que nos corresponden no tendría en teoría que ser en lo absoluto polémico, porque son exacto. nuestros y simplemente nos toca a nosotros reclamarlo y a ellos les toca hacerse a un lado y Sí, y permitirme, no que quieres, bueno, el sí, que todos permite porque tengan, sí están. exacto, y que el que todos tengan el ejercicio libre de sus derechos y de su libertad, no le va a robar al otro el ejercicio de sus derechos y su libertad. O sea, no le va a robar Exacto. nada a los que ya lo tienen. Qué bueno que lo tienen, qué bueno que hay personas que están en una situación donde no están viviendo esta violencia estructural, donde no están viviendo este racismo, qué bueno. Y nuestro deseo no es que lo pierdan, sino que Mm. lo sigan disfrutando, pero que también los demás lo hagan. Sí, exacto. Lo que se busca aquí, yo considero que es más que nada que no, que tu color de piel no te dé privilegios. Los privilegios por color de piel no tienen por qué existir. Entonces, tristemente, es una realidad. En México, el ser blanco sí te otorga privilegios porque es un sistema que los beneficia. Eh, entonces, considero que algo que pueden hacer es usar ese privilegio para ser más inclusivos, Exacto. para mover a cuestiones culturales, tanto políticas, o sea, ok, lo tienes, es algo que naciste con ello, úsalo para bien, úsalo para cambiar las cosas. Y yo creo que esto que mencionas se puede aplicar en todos los niveles, como dices, en el nivel global, en el nivel empresarial, en el nivel familiar. O sea, si tú eres responsable, por ejemplo, de una familia, pues empieza a aplicar esto, ¿no? Empieza a aplicar cero diferencias por color de piel, cero diferencias por todo esto. Si tú estás en un nivel de privilegio, por así decirlo, porque claro, te esforzaste y tienes un lugar de privilegio, ya sea en el gobierno, en una empresa, pues aplica también en tu empresa. Esto de que independientemente del color de piel, no, si yo voy a contratar a una persona, pues su currículum basta y no su foto, ¿no? O sea, sus conocimientos. Si yo voy a hacer un filtro para una escuela, pues si yo tengo esta posición de poder y esa posición de generar algún cambio, ¿por qué no hacerlo? Hagámoslo, hagámoslo. Exacto. Sí, Y me ser refiero proactivo. en este sentido, no solo allá en lo grande, allá afuera, sino aquí adentro, en mi hogar, en mi familia, con mis amigos, con los niños y niñas que estamos criando, con la forma en que nos relacionamos con nosotros, ¿no? Es ahí, no necesito, bueno, claro que alguien que esté en ese nivel de poder, pues influye en esa área, pero cada uno y cada una podemos influir en nuestro entorno más inmediato y eso es como una efecto mariposa irá modificando la estructura social a nivel global. Sí, no, totalmente de acuerdo, es como un efecto dominó, ¿no? Por así Ujú. decirlo. Pero sí te digo, nomás cerrando, es algo muy complejo, es muy importante seguirse cuestionándose día con día, qué va, qué no va, por qué esto está bien, por qué esto está mal, y seguir trabajando por una sociedad mexicana donde tu color de piel no te limite en lo absoluto. Así es. Pues, Juan Pablo, yo te agradezco, de verdad, ha sido un placer para mí, he disfrutado mucho el escucharte y has generado en mí mucha esperanza, me regalas mucha esperanza. Y te agradezco que hayas estado con nosotros en la caja de Pandora el día de hoy y espero que en otras futuras
transmisiones nos acompañes, nos des el honor de contar con tu participación. Sí, claro que sí. Muchísimas gracias a ti, Ereli. Un placer poder compartir estos temas tan importantes contigo. Entonces, ¿Y gracias. dónde te pueden localizar en caso de que alguien quiera comunicarse contigo? ¿Cómo te contactan? En Facebook estoy como Pablo de Anda de Alba y en Instagram estoy como @danvajuan con V. Muy bien. Pues ya veremos luego tus trabajos, porque bueno, estás estudiando cine y yo quiero un papel, aunque sea que solamente diga, ya encontré la carta y me vaya. Así que ahí tómame en cuenta para algo lo que sea. Sí, claro, claro. Y entonces, pues bueno, nos despedimos del programa de hoy. Les agradecemos a todos los que nos hayan escuchado. De nuevo saludo a Oscar Conde, que nos escuchó todo el programa y aparte me comentó en el WhatsApp que nos puso en la música de ambiente, o sea, en el sonido ambiental de una empresa donde él estaba en ese momento. Así que le agradezco mucho la difusión y espero que se den de alta, se suscriban en el canal de YouTube, ahí pueden encontrar este y los otros programas y los futuros programas en psicóloga Arely Huitrón Betance. Y pues no me queda más que volver a agradecer a todos los que nos escuchan. También un saludo a Ramona y Guadalupe Huitrón, mamá y papá que me oyen, ¿verdad? Pues tienen que... y nunca los saludos se me olvida, así que les mando un saludo hasta donde ellos viven y a cada una de las personas que nos escuchan, pues solo recuerden esto, el valor del ser humano está en eso, en existir. Y aun cuando ya no existen, también tiene valor en el recuerdo. Y solo la esencia es lo que cuenta. De este cuerpo, este color de piel es solo el empaque de lo importante, ¿no? Es como la envoltura del regalo, pero lo más valioso está dentro, ¿no? En nuestras acciones, en cómo nos comportamos, en cómo respetamos, en cómo tratamos a los demás. Así que esa es la esencia del ser humano y nada más. Así que me despido por ahora de su programa La Caja de Pandora. Gracias por escucharnos en vivo en Radio Alfa y nos escuchamos después. Hasta luego.